SQM volvió, no sé si Blanter lo hacía, porque no sé si alguna vez sale de la portada de los diarios desde hace varios años ya, pero vuelve de inmediato a las portadas porque este es el regreso de Julio Ponce Lerú directamente a SQM, pese a que lo tenía de alguna manera prohibido por ley, vuelve como asesor, él y su hermano. Y uno se pregunta, ¿cuánto poder puede tener un hombre como Julio Ponce Lerú para torcer finalmente todos los caminos de la ley? Porque recordemos que esta empresa ha estado mirada con lupa por la justicia, por platas políticas y su influencia, por el caso Cascadas, por violación al medio ambiente y a otras leyes de Chile, y sin embargo Ponce Lerú vuelve a SQM. Es el tema que vamos a conversar hoy día y por eso estamos con el abogado Jaime Madariaga, también con Mariana Cherveto, ella es especialista ambiental, los dos representan y asesoran al Consejo de Pueblos Atacameños a propósito, ¿no?, de la justicia nuevamente con SQM, que los lleva a un proceso alegando que no hay una mirada a la ley respecto a la explotación del salar de Atacama, porque no se están respetando los derechos indígenas. ¿Cómo están, Jaime? ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Voy a dejar para un poquito después el tema del litigio, de lo que está pasando hoy día, ustedes como representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, para preguntarles primero por la opinión de con lo que yo partía esta entrevista, que es la situación hoy día de Julio Ponce Lerú, que vuelve a SQM pese a todo lo que conocemos de esta empresa. ¿Qué es lo primero que les pasa? ¿Cuál es su reacción cuando se enteran de esto? Que las disculpas o explicaciones del señor Vitrán a través de Twitter no sirven de nada. Él, como representante del Estado de Chile, decidió triplicar la cuota de extracción de litio en favor de SQM a cambio de 17 millones de dólares. Y con esto SQM gana 30.000 millones de dólares. Y lo hizo sin consulta a las comunidades atacameñas. Entonces la sensación es de indignación, pero de mucha rabia con el Estado, porque ellos tienen una obligación internacional, emanado un tratado internacional de derechos humanos, cual es el convenio 169, y decidió infringirlo, pasarlo por alto. Voy a entrar a eso de inmediato, pero ¿cómo se puede entender, y se los pregunto a ustedes que han estado trabajando con las comunidades, cómo se puede entender que una empresa que le estaba robando al Estado, que es lo que acusaba Corfo, el mismo Eduardo Vitrán, en el gobierno anterior, y por eso llevaron un proceso largo de arbitraje, en fin. Exacto. Pero que al mismo tiempo tenía procesos abiertos en el caso Cascadas porque estaba trampeándole a los accionistas minoritarios, esto ya más bien en el tema bursátil, pero que también está en el ojo del huracán por cómo fue cooptando la política con financiamiento de campañas de manera irregular, en fin. Con todos estos antecedentes encima de la mesa, ¿cómo se explica uno que finalmente la Corfo haya vuelto a hacer tratos con SQM dejándole la explotación del litio? Sí, bueno, la explicación que daba Corfo y concretamente su vicepresidente ejecutivo, señor Vitrán, es que, bueno, ellos demandaron a SQM por defraudar al Estado en 1.000 millones de dólares a través de la explotación excesiva de litio, además de atentar contra la seguridad nacional. Lo dice la demanda y convence a toda la sociedad o al Parlamento de que este era el mejor negocio del mundo, que había que subirse al carro de la producción de litio, que venía la movilidad eléctrica y que había que subirse a esto. Entonces convenció a todos que era todo perfecto, que solo faltaba un elemento para firmar estos acuerdos, que era que Ponce Lerú saliera para siempre de SQM. Y al obtener eso estaban dispuestos a firmar cualquier acuerdo. Pero parece que no estuvo muy bien asesorado porque los contratos no quedaron bien, él lo está diciendo hoy. Entonces, pero ¿cómo es posible que cuando estamos hablando de contratos de 30.000 millones de dólares se cometan estos errores infantiles? Porque uno puede entender esos errores en personas que no tienen acceso a asesorías adecuadas. Pero aquí, obviamente, él se jactó de las mejores asesorías del mundo, que era el mejor contrato del mundo, que con esto el Estado de Chile iba a ganar 8.000 millones de dólares, pero las comunidades indígenas le exigieron la consulta y él no los escuchó. Entonces, realmente es vergonzoso. Es que esa pregunta nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué no los escuchó? Y la verdad, lo que sí es sospechoso es que el gobierno terminaba el 10 de marzo y esto se firmó el 17 de enero. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que faltando menos de 60 días hicieron algo a la rápida? El de haberlo hecho a la rápida, aquí estamos viendo los costos, quedó mal, pero además la verdad es que esto debiera ser anulado y debiera hacerse un proceso de consulta y hacerse un contrato que respete los derechos de los pueblos atacameños. Mariana, en ese sentido, y hablando del respeto a los pueblos atacameños, y después ya voy a entrar a esto, que quizás hoy día este recurso que se sigue en tribunales es el único que podría llegar a desarmar el acuerdo del Estado con SQM, y lo pregunto, pero antes,
¿Cuál es el efecto que se provoca en los pueblos atacameños, en la explotación del salar de Atacama, a propósito de no seguir de manera más estricta lo que es una explotación minera con los efectos que tiene? Sí, bueno, para amarrar un poco con lo que decía Jaime, antes del acuerdo entre Corfo y SQM, existía una intención de Corfo de generar estudios para comprender mejor el funcionamiento hídrico y ecológico del salar de Atacama, la cuenca del salar de Atacama, justamente porque es muy poca la información pública que existe. Finalmente se entiende que la mayor información finalmente la genera la misma empresa. Sí. Entonces, incluso hay un proceso sancionatorio por 6 cargos ambientales contra la empresa SQM por incumplimiento ambiental, digamos. Entonces también es muy raro que con este tipo de iniciativas y con este proceso en marcha se haya llegado al acuerdo. Es como que tampoco existen muchas garantías de que realmente se esté garantizando la sustentabilidad del salar. Ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste, creo que es muy importante que la gente, que la comunidad, que el país entero entienda que la minería del litio es como minería de agua. O sea, la salmuera, la explotación de salmuera es básicamente la explotación de agua subterránea que está en los acuíferos bajo la costra salina, que se bombean y se evaporan, y bueno, con la ayuda del sol en el desierto, digamos, hiperaridez y todo eso. Y luego la fracción sólida se separa y de esas sales se obtienen las sales de litio. Entonces, en ese sentido, para obviamente acotarme solamente al tema ambiental, afecta directamente a las comunidades indígenas porque básicamente, obviamente que si no hay agua, no hay vida. Entonces, en el fondo, ellos no tienen muchas garantías de que realmente la explotación del litio se puede hacer de una manera sustentable. Esto es muy importante de sacar a flote, porque creo que en el tema de lo que se viene en la explotación del litio se ha hablado mucho de la arista política, del beneficio económico también que puede traer, incluso de la arista ambiental, pero como viéndolo como una alternativa al petróleo y con todo lo que se viene en el tema de la electromovilidad o el almacenamiento de energía en batería. Pero finalmente uno siempre tiene que pensar de dónde viene la materia prima y finalmente los mecanismos que se usan para monitorear el salar en el marco de las resoluciones de calificación ambiental que están aprobadas, a nuestro parecer, a parecer de las comunidades indígenas, no son suficientes para garantizar que realmente se esté manteniendo la salud hídrica de la cuenca. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Y le estamos haciendo el negocio además a SQM con todos estos antecedentes. Jaime, cuando ustedes presentaron, representando al Consejo de Pueblos Atacameños, un recurso judicial, se están haciendo los alegatos, que seguramente empiezan la próxima semana, sobre este tema, que es efectivamente esta resolución judicial podría, por ejemplo, terminar o romper este trato de la Corfo con SQM. Sí, podría ser perfectamente porque... Perdón, y hoy día sería lo único que podría romper ese acuerdo, ¿o no? Puede pensarse en otro tipo de acciones judiciales, pero de mucho más largo aliento y más complejas probablemente. Entonces, si se logra dejar sin efecto este acuerdo, que este acuerdo fue la forma de poner término al juicio en que SQM Corfo demandó SQM. Entonces, se volvería al juicio, se tendría que volver a ese juicio arbitral. Y ese juicio arbitral podría terminar ¿con qué? Con lo que pidió Corfo, con lo que pidió el Estado de Chile, que terminara la explotación del litio, la explotación de SQM en el salar de Atacama. Entonces, es muy vergonzoso que cuando lo que el Estado en teoría perseguía era terminar con SQM en el salar de Atacama, termina premiándolo con triplicarle la cuota de extracción de litio. Yo lo decía en un comienzo, es como que uno no lo puede entender, no se puede explicar que se llevó un proceso largo donde el mismo Eduardo Vitrán, como vicepresidente ejecutivo de Corfo en el gobierno anterior, acusó directamente a SQM, bueno, a Julio Ponce Lerú también, lo acusó directamente de todo lo que estaba pasando, y después de todo eso termina siendo un trato con SQM, de verdad que a uno no le cabe en la cabeza. Mi pregunta es, y yo sé que esto es más bien una percepción de ustedes, pero ya que han estado trabajando con las comunidades, que han estado en la zona, que conocen más de fondo, ¿cuánto poder tiene un hombre como Julio Ponce Lerú, que parece que todo se da vuelta a su favor? Bueno,
Yo creo que realmente es difícil responder eso, pero lo que las comunidades sienten respecto de SQM es que el trato con ellos, con esa empresa, ha sido muy distinto al trato que se le da por otras empresas de la minería. Y efectivamente aquí hay una cuestión que es incomprensible, que el Estado haya apoyado de esta manera a esa empresa. Porque aquí al final lo que hizo el Estado es regalarle litio. Y además lo que es vergonzoso es que Corfo se haya presentado ante la Cámara de Diputados y haya dicho ahí que la única opción que teníamos era firmar este acuerdo. No es cierto. Y que les haya dicho, la única opción que teníamos era triplicar la cuota de extracción de litio y que nos pagaran 17 millones de dólares, que no es nada. 17 millones de dólares en ese mundo es nada. ¿Por qué mintieron de esa manera en la Cámara de Diputados? Bueno, de hecho, Eduardo Vitrán hoy día entrega otro antecedente que curiosamente nos dijo en su momento, pero hoy día señala que recibió muchas presiones por parte de senadores y nombró a senadores, o sea, habló de senadores, no los nombró, de la nueva mayoría o de la ex nueva mayoría, si queremos, que recibió presiones directamente para no dejar a SQM fuera del negocio, lo está diciendo hoy día. Sí, bueno, que lo digo hoy día, sabemos que sirve de poco, ¿no? También sería interesante que dijera, porque está en internet, la intervención de varios diputados pidiendo que ese acuerdo no prosperara. Entonces no hace referencia a eso. Hubo mucha gente que se dio cuenta que esto era impresentable y lo reclamó, alzó la voz, pero sobre eso no hay referencia alguna. Así parece. ¿Cuánto se podría demorar un proceso en tribunales como el que están sosteniendo? No más de 2 meses. Debería ser de resolución pronta. Sí. Bien, y en ese sentido, ¿cómo? Y yo no sé aquí el historial hacia atrás, porque el convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado de Chile siempre a un diálogo previo con las comunidades indígenas sobre su propio territorio para cualquier tipo de explotación o lo que se realice en el territorio, es además un convenio que es objeto de una mirada bien, lo voy a poner así, como de harta distancia por parte de las autoridades actuales, que han dicho que incluso debería revisarse si queremos mantener o no este convenio, porque según ellos afecta la inversión, ¿no? Que es algo que escuchamos reiteradamente. Y por eso pregunto, ¿qué ha pasado en tribunales cuando se ha recurrido al convenio de 169? El tribunal ha sido bastante llano a aplicar el convenio 169, pero nunca nos hemos enfrentado a un caso en que aplicar el convenio 169 signifique paralizar que una empresa privada como SQM deje de enriquecerse con 30.000 millones de dólares. ¡Auch! Pues a propósito del dato, ¿no? Sí, claro, porque evidentemente hay una cuestión muy compleja, pero ponemos en la balanza 30.000 millones de dólares o respetar los derechos humanos de un pueblo originario. Para algunas personas como nosotros es bastante obvio cuál es la respuesta. cuál es la respuesta, pero para el Estado en este momento parece que no, y para Corfo en su momento tampoco. Jaime, Mariana, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Recuerden, www.diarioclever.cl.